diremos alguna. Así que vamos con los bloques, Emilio. Primero tenemos, básicamente son 3 bloques. El primero, me gustaría hablar de actualidad y he hecho pues una diferenciación. Todo lo que es actualidad geopolítica. He visto que haces unos informes conscientes de actualidad cada trimestre. Creo que el siguiente te toca en un mes, así que no sé si te lo habrás preparado o no, pero me encantaría poder hacer un poco ese análisis de actualidad trimestral en cuanto a lo social, económico y político, que es por donde se mueve. Luego tendremos un bloque de actualidad de consciencia. Este no te lo he visto hacer tanto con este título, aunque siempre es el tema, ¿no?, que tratamos. Actualidad de consciencia humana y planetaria. Luego vamos a ir a un tema que me parece también de la máxima importancia y muy de actualidad también, que es el tema de la vida y la muerte. Está habiendo pues un incremento en las muertes en todos los países. Parece ser que por motivos aparentemente no muy claros, según los medios, y eso hace que, pues bueno, que esté, si siempre está presente, pero si cabe, pues todavía más con los años que estamos viviendo. Y me gustaría enfocarlo desde el misterio de la vida, el misterio de la vida y de la iniciación y el sentido profundo de la vida. Esto tiene bastante que ver también con La gestión del misterio, que es un libro que hiciste con el querido Javier León. Hablar también del misterio de la muerte consciente, las señales del tránsito y las experiencias cercanas a la muerte, que es algo que a ti también te toca muy cerca por las experiencias que has vivido. Y finalmente el tercer bloque más abierto, el tiempo que quede, pues algunas preguntas del público. Así que no sé si quieres añadir algo, Emilio, comentar algo o entramos ya. No, vamos a entrar en materia porque el guión que has hecho es bastante amplio, así que sí, merece la pena que entremos en materia ya. Quería tocar todos los registros, que es difícil tenerte y me apetecía mucho, me ha costado sintetizar más. Así que vamos con el primer bloque, la actualidad geopolítica. Vamos a hacer un poco una revisión de cómo están las cosas, sobre todo cómo se van moviendo en el último trimestre, porque esto va muy rápido y estamos saliendo del verano y entrando ya, cuando nos vayamos a dar cuenta, en otoño. Así que te cedo la palabra, Emilio. Bueno, pues como tú apuntabas, Endica, efectivamente, para Ecocentro Televisión hago trimestralmente un informe que se llama así, Informe Trimestral de Actualidad, donde intento abordar los temas que están ahí en los informativos, entre comillas, pero de una forma consciente. Y no es dentro de un mes, es la semana que viene, el día 13 de septiembre, tengo el informe trimestral correspondiente ahora. Y bueno, a partir de ahí, yo diría que hay unos grandes temas que lógicamente de trimestre a trimestre, y yo diría que incluso últimamente ya de año a año, se van manteniendo como los temas que para mí creo que son los fundamentales. Y bueno, acabamos de terminar un verano que ha traído una serie de experiencias y siendo muy telegráfico, Endica, yo diría que no se le presta todavía la suficiente atención, pero siempre que hablamos de la actualidad, geopolítica, social, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con las distorsiones electromagnéticas, tengo un convencimiento íntimo de que está adquiriendo una enorme importancia. Es decir, en la medida en el que la infraestructura de la tecnología 5G va haciéndose una realidad y sin entrar a valorar en lo que es la tecnología 5G, si es útil, si no es útil, si es necesaria, si no lo es, sus ventajas, sus desventajas. No, yo me planteo algo más sencillo. Es la infraestructura operativa, tecnológica, que la tecnología 5G, para que funcione, precisa y necesita. Esas decenas de miles de satélites que se están lanzando y orbitando en torno a la Tierra, los millones de estaciones bases que se sitúan sobre la faz del planeta y las comunicaciones electromagnéticas continuas entre todos esos satélites, entre sí y con las estaciones bases, y las estaciones bases con los satélites. Esto lo que significa es que la humanidad y la madre Tierra en su conjunto estamos metidos en una tela de araña que cada vez es más densa, una tela de araña electromagnética. Y ya por ahí aparecieron antes como vanguardia lo que se llaman las personas de alta sensibilidad, ¿verdad? Indica que nos venían avisando de los efectos que estas distorsiones electromagnéticas tienen para la vida en general y para el ser humano en particular. Y creo que en estos momentos estas distorsiones electromagnéticas están ya afectando de un modo que la mayoría de las personas afectadas no se dan ni siquiera cuenta.
pero que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, tienen que ver con nuestro carácter, tienen que ver con nuestro día a día. Percibo que hay demasiadas personas que van por la vida como si estuvieran agriadas, un carácter agrio, como enfadadas, tensas, como encolerizadas, que saltan a la primera, ¿no? Eso evidentemente tiene también motivos emocionales y mentales, pero creo que hay un telón de fondo de distorsiones electromagnéticas que, ya que me has preguntado, creo que es un tema que cuando hablamos de la actualidad tenemos que tener muy presente. Las distorsiones electromagnéticas crecientes en esa tela de araña en la que estamos metidos. Y desde luego, después de lo que han sido en todo el hemisferio norte durante el verano, en estos últimos meses, las famosas olas de calor, etcétera, etcétera, el cambio climático. Un cambio climático en donde sí decía que con la tecnología 5G creo que lo importante no es el debate sobre sus ventajas, sobre sus desventajas, sino que lo importante es darnos cuenta del sistema operativo, ¿no? Del entramado tecnológico que la tecnología 5G necesita. Pues en el cambio climático diría algo parecido. Creo que no nos debemos perder en el debate sobre las causas, que si es la mano humana, que si son procesos naturales, que si es un fenómeno, como yo percibo, ¿no? Multicausal, donde inciden distintos factores, pero con independencia de eso, lo más importante es que algo está ocurriendo con relación al clima en sentido amplio que está ya afectando a nuestra vida cotidiana, que está afectando a nuestra realidad y que está poniendo en solfa elementos básicos incluso del hábitat de supervivencia. No, por supuesto, que nos debería importar mucho más de lo que nos importa de multitud de especies de vida de todos los reinos de la naturaleza, sino también del ser humano. Entonces, los impactos cada vez más rotundos, cada vez más evidentes del cambio climático, mientras que las instituciones y los poderes oficiales no solamente no hacen nada, sino que lo que hacen es para incentivar precisamente todos estos efectos negativos, creo que es el segundo elemento que merece la pena destacar en el momento presente que estamos viviendo. Se hace estratégica como para darse cuenta de algo tan obvio como lo que estamos compartiendo. Te voy a hacer tres preguntas en el mismo orden en el que tú las has ido planteando. Hemos empezado con el electromagnetismo. Te las lanzo y tú te estructuras como quieras. En cuanto al tema del electromagnetismo, la pregunta muy, muy directa. Es cierto lo que dices, obviamente hay muchos factores. En todo lo que hemos hablado hay un montón de factores, desde lo emocional, la situación de tensión, pero también puede haber un factor electromagnético que esté afectando psicológicamente y a nivel energético, vibracional, a los seres humanos, relacionado con todo el tema de los 5 gatos y todo esto. Lo cierto es que es difícil a veces discernir porque yo ya cada vez tengo más el pensamiento de que a veces hasta que no estamos muy mal, no nos damos cuenta de que estamos mal, pero el juego ya no es tanto estar muy mal para darte cuenta, sino no llegar a percibir, a darte cuenta del potencial que puedes llegar a tener estando muy bien. Que te mantengas más o menos en un promedio. Entonces, uno se puede sentir más o menos bien y dice, no hay problema, yo estoy bien. Pero ¿cómo podrías llegar a estar en el caso de que estuvieses expresando sin limitaciones tu potencial? Entonces, en relación a este tema, ¿cómo crees o qué reflexiones has llegado en cuanto a cómo protegerse de ese electromagnetismo? Si crees que ese electromagnetismo obviamente no afecta igual a todo el mundo, pero en el caso de que esté afectando, si tu nivel vibracional es alto y tú tienes una capacidad de transmutación, tienes un cuerpo energético bien estructurado, con una buena cantidad de energía, con capacidad de irradiar, ¿hasta qué punto eso puede proteger? Primera pregunta. Segunda, en cuanto al tema del cambio climático, ¿qué porcentaje crees que es causa humana y qué porcentaje tiene que ver con cuestiones astrológicas del Sol, del planeta Tierra, de ciclos, igual que hay estaciones a lo largo de todo un año, igual que hay día y noche, hay ciclos que son mayores, algunos muy amplios, otros intermedios y cuesta más discernir porque no tenemos registros ni tenemos una vida que nos permita ver esos patrones. Entonces, ¿hasta qué punto crees que se mueve ese porcentaje? Porque probablemente haya un porcentaje, haya más de un factor. Y por último, en cuanto al tema de la Tierra plana que has introducido, pregunta también muy directa. Desde que hablamos ha pasado mucho tiempo, hay mucha información, tú eres una persona muy bien informada. ¿En qué punto está este tema? Tanto si consideras que hay argumentos de valor para poder justificarlo, como si consideras que hay argumentos de más peso para considerar que la Tierra es esférica.
Y en tanto un caso como en otro, ¿cuáles crees que son las motivaciones, tanto para introducir un tema que está cogiendo tanta fuerza como el de la Tierra plana, como en el caso de que sí, te inclines más hacia una posibilidad de Tierra plana, entendiendo que cuando hablamos de Tierra plana no hablamos de ese modelo de una pizza que se cae el agua por los lados, sino hablamos de un modelo muy complejo, científico, que trata de explicar desde la ciencia cómo funciona, cómo ese modelo que nos has explicado puede funcionar, ¿no? en una Tierra plana, multidimensional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las motivaciones que hay detrás? Muy bien. Empezando por la primera cuestión que planteas. Sin ningún tipo de duda, cuando un ser humano en conciencia va avanzando en su plenitud, eso genera en nosotros un campo de fuerza vibracional. Y ese campo de fuerza vibracional, entre comillas, aunque no sea su objetivo, pero nos protege de las distorsiones electromagnéticas de nuestro entorno. Es decir, la expansión de la conciencia, que per se tiene un valor importantísimo, como elemento secundario y también significativo, genera un campo de fuerza que nos permite estar aislados o paliar en gran medida esas distorsiones electromagnéticas. Esto ocurre con la expansión de la conciencia, es decir, con tener una mirada trascendente de la vida, con tener una práctica de vida coherente con esa mirada trascendente de la vida, el percibir en nosotros que hay algo imperecedero que va más allá de la muerte, el que ese algo imperecedero vaya teniendo una mayor presencia en nuestra cotidianidad. Todo esto es lo que yo denomino expansión de la conciencia y esto nos protege de estas distorsiones electromagnéticas. Y tú has citado algo muy importante. Todos los seres humanos tenemos un cuerpo etérico o energético. Ese cuerpo etérico o energético es el que aporta vitalidad, el que nos aporta el ánimo, la fuerza vital para vivir nuestro día a día, para desde que nos levantamos hasta que nos acostamos poder vivir la vida con fuerza, con ganas, con entusiasmo. Y ese cuerpo etérico, mantenerlo lustroso, mantenerlo potente, es básico, es fundamental y muchas tradiciones espirituales nos hablan de esto. A partir de ahí, amén de este estado de conciencia y amén de este cuerpo etérico que aporta vitalidad y que recibe ese prana, ¿no?, que hablan los orientales, ese prana que nos rodea, que está en el sol fundamentalmente, que está en la naturaleza, captar ese prana y transmitírselo a nuestro cuerpo físico, que tenga también su impacto en nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Además de todo esto, cuando hablamos de estas distorsiones electromagnéticas, es enormemente importante, indica, tener en cuenta a los reinos de la naturaleza y fundamentalmente en lo que implica el ámbito de lo electromagnetismo, el mundo vegetal. El mundo vegetal disuelve, el mundo vegetal protege, el mundo vegetal transmuta las distorsiones electromagnéticas. Muy en particular las arboledas, la importancia de los árboles en el planeta, la importancia de los árboles en las ciudades. Los árboles evitan, transmutan y nos protegen de las distorsiones electromagnéticas. Y algo que en estos momentos estoy estudiando, pero que es prematuro el compartir contigo resultado definitivo, es precisamente cómo en el mundo entero llevamos ya varios años donde hay una acción continua por parte de los poderes oficiales, instituciones, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, de destrucción de la arboleda. Se están destruyendo árboles como nunca. En la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Sevilla, en los últimos años se han talado más de 5.000 árboles. Se habla mucho, fíjate, ¿no?, de emergencia climática. Sin embargo, no hay ningún problema para talar árboles. Mi percepción es que detrás de eso no solo hay inconsciencia, que la hay, claro, el matar a esos seres vivos, pero también puede haber una influencia de esos que están detrás moviendo hilos porque son conscientes que esas arboledas dificultan su objetivo de que a través de esas distorsiones electromagnéticas puedan afectar, como tú muy bien has dicho, a nuestro estado de ánimo, puedan afectar a nuestro carácter. A ese respecto, y termino, la musicoterapia nos enseña cómo los hercios que están en nuestro entorno, influyen en nuestro estado de ánimo, influyen en nuestras emociones y cómo no es lo mismo tener una vibración determinada en hercios que otra vibración en hercios. Tú y yo, a la hora de relajarnos o a la hora de estudiar
o a la hora de hacer cualquier cosa, el tener un tipo u otro de música, un tipo u otro de frecuencia vibracional en nuestro entorno, influyen. Esto es algo, repito, que la musicoterapia tiene absolutamente puesto de manifiesto y que nos puede ayudar a entender todo lo que implica las distorsiones electromagnéticas a las que estamos haciendo referencia. Después, la segunda cuestión que me planteaba, ¿me la recuerdas telegráficamente, Indica, simplemente? Sí, las causas del cambio climático, Perfecto. básicamente. Bien, tú me hablabas de unos tantos por cientos. Hombre, dar tantos por ciento es demasiado aventurado, pero yo me atrevería a decir que a lo largo de la historia de la humanidad, los ciclos mayores y menores a los que tú has hecho referencia, el ciclo de las radiaciones solares, de las manchas solares, los propios ciclos vitales, porque es un ser vivo de la madre tierra, han tenido el protagonismo de lo que el cambio climático es y significa. De una manera o de otra, siempre ha habido cambios climáticos a través de toda la historia de la humanidad y el protagonismo ha sido con un tanto por ciento altísimo el de esos ciclos de la madre tierra y esos ciclos del sol. Es decir, podríamos decir, por tanto, que el protagonismo claro, yo diría que en torno al 80, 85, 90% ha sido de fenómenos, de ciclos naturales. Esto cambia a partir de la revolución industrial, es decir, a partir de esas dos grandes oleadas de revolución industrial que se dan en el siglo XIX y que hace que a partir de 1870 la humanidad construya cada vez de una forma más global una sociedad industrializada, con todo lo que ello ha ido trayendo en las décadas siguientes. A partir de ahí, las influencias de lo natural siguen presentes, por supuesto, pero ha ido aumentando cada vez más el protagonismo de la mano humana. Es decir, esa mano humana que podía ser un 10% hablando en términos históricos, ha ido aumentando su peso, ha ido aumentando su peso, ha ido aumentando su peso. Y en mi modesto entender de las cosas, ahora con otros especialistas publico un libro sobre cambio climático que saldrá en diciembre de este año 2022. Hoy día, el tanto por ciento mayor es la mano humana. Yo diría que hoy día la mano humana tiene un peso de en torno a 2/3 del cambio climático que estamos viviendo y 1/3 se debe a fenómenos naturales. Se ha invertido la tortilla por completo y por supuesto que los procesos naturales tienen importancia, pero el protagonismo está en una sociedad, en un sistema socioeconómico que por sus pilares, por sus cimientos, por su despliegue y por su desenvolvimiento daña gravísimamente a la madre tierra y daña gravísimamente al hábitat también de supervivencia del ser humano. Todo además de una forma que entiendo que es querida y consentida por los que dirigen el sistema, porque de lo que se trata precisamente es de tener a la tierra malherida. A nosotros se nos quiere enfermos, se nos quieren distorsionados, se nos quiere vulnerables, porque de esa forma, como tú decías, lo decías muy bien, oye, no se trata de encontrarte medio bien. Si estuviéramos en plenitud, una persona en plenitud es cuando se plantea las grandes cuestiones de la vida, cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, cuando estamos en una situación que no es de agotamiento, pero se le parece, estamos un tanto al límite, no nos podemos plantear otra cosa que la mera subsistencia, que la mera supervivencia. ¿Cómo vamos a traer a nuestra vida grandes preguntas? Buscar la verdad, ¿no? Como decía Cristo Jesús, busca la verdad, busca la verdad. ¿Cómo vamos a buscar la verdad si en mi día a día estoy con la lengua afuera o estoy al límite de mis fuerzas? Se nos quiere así. Y no solamente se nos quiere así como humanidad, sino que también se quiere a una madre tierra agotada, una madre tierra calentada, una madre tierra que además ese calentamiento sirva para meter prácticas de vida que al ser humano lo enfríe desde el punto de vista de su espíritu, de su fuerza vital, de su creatividad. Así que creo que esos tantos por cientos siempre están presentes lo natural y la mano humana, pero creo que en las últimas décadas ha habido una inversión absoluta de los porcentajes. Y yo me atrevería a decir que la mano humana hoy supone no menos de 2/3 de lo que es el impacto de eso que llamamos cambio climático, Indica. Sí, sin duda. Se ve muy claro al final la agenda hacia dónde dirige, ¿no? Y es como claramente todo va hacia robots biológicos, la humanidad de robots biológicos a todos los niveles, psicológico y a nivel también físico, y un planeta, pues eso, tecnológico, donde las cosas que pueden
que pueden de manera natural revertir esa huella de la humanidad, como son, por ejemplo, los árboles, como son los mismos procesos climáticos de reciclaje de la humedad del agua. Vemos cómo están pues, los cielos por las mañanas en todas las grandes ciudades. Entonces, bueno, uno puede deducir fácilmente, sin llegar a lo mejor a saber con total claridad, ¿no?, cuál es el resultado final que se busca, pero sí la dirección en la que va. Y faltaba un tema de una repregunta, que es el de la tierra plana. Sí, lo hemos compartido, como yo recordaba hace un rato en otro programa. No tengo no tengo cosas nuevas que aportar. Lo resumo. Lo que hablamos en aquel momento lo resumo. Desde un punto de vista de lo pequeño, la Tierra es esférica. Ya los matemáticos griegos hicieron la demostración a través de la sombra de obeliscos, pusieron de manifiesto ese carácter esférico de la Tierra. Pero cuando se estudia lo que tiene que ver con la ciencia, en la ciencia hay dos grandes campos de acción: el campo de lo grande y el campo de lo pequeño, el campo de lo astrofísico y el campo de las partículas y de lo cuántico. Y la ciencia actualmente tiene contradicciones entre sí cuando analiza lo mayor y analiza lo menor, cuando analiza lo macro y analiza lo micro. Hay cosas que en lo micro se ven que no se ven en lo macro y viceversa. Incluso hay contradicciones que hoy la ciencia tiene encima de la mesa e intenta resolver. Digo esto porque cuando nosotros miramos a la Tierra, nos podemos acercar a ella con una visión micro o con una visión macro. Mi percepción es que desde una visión micro la Tierra es esférica. A partir de ahí, ¿por qué hay incluso ámbitos científicos que se plantean? Estoy hablando, por ejemplo, de la teoría del principio holográfico. Gerard Tehor, uno de los astrofísicos fundamentales que la promueven, es premio Nobel de Física. Y la teoría del principio holográfico nos empieza a hablar del universo como un holograma. Y el holograma significa que no tiene fondo. Es decir, parece que tiene fondo, pero realmente no tiene fondo. Lo que casa además con el hecho de que la astrofísica, por la densidad de la energía, por el estudio de la evolución histórica de la densidad de la energía en el universo, llega a la conclusión de que el universo es plano. Es decir, nos encontramos, por tanto, con una aparente contradicción entre una realidad micro, donde, por ejemplo, como marchan las sombras en obeliscos, nos da la percepción de una Tierra esférica, y es la Tierra esférica que cuando incluso salimos al espacio exterior muy cerca de la Tierra, podemos percibir ese carácter esférico del planeta, pero en paralelo, tanto la ciencia como la percepción de muchos seres humanos a veces perciben, a veces ven, a veces sienten, a veces tienen como destellos o tienen experiencias de un carácter plano. Ese carácter plano tiene que ver, indica, con el hecho de que el universo es plano. Y si el universo es plano, todo lo que hay en el universo a su vez es plano. Y la percepción de lo esférico no dejaría de ser una percepción de nuestros sentidos corpóreo-mentales, de la misma manera que cuando vemos una televisión o nos estamos viendo, tú me estás viendo a mí en estos momentos, yo te estoy viendo a ti, estamos viendo un fondo, pero ese fondo no es verdad, porque lo que tengo delante es una pantalla. Entonces yo diría que es una especie de paradoja, pero el terraplanismo y el esferismo no son contradictorios entre sí, sino que pueden ser verdades en función del ámbito micro o macro desde el que contemplemos esa realidad. Muy bien, seguimos con actualidad. Vamos al siguiente bloque, aunque vamos al final saltando porque todo se entremezcla. Pero hablamos más desde el punto de vista de actualidad, de conciencia, tanto humana como planetaria. Actualidad en el sentido de que nosotros estamos en un proceso consciencial que va acompañado de muchos eventos externos. Los eventos internos uno los vive desde su propia subjetividad. También desde lo colectivo cada vez se puede ver más, pues, y las redes sociales, esa interconexión nos lo facilita cada vez mucho más. Pero bueno, me gustaría plantear este tema y es muy amplio, así que puedes tirar por donde te parezca. ¿En qué punto estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? O cualquier particularidad que tú estés reflexionando o considerando. Bien. Yo no tengo ninguna duda, Indica, por mi experiencia cotidiana, por mi experiencia diaria,
por la personal y por las relaciones que mantengo, que son muchas, con el entorno que me rodea, de que la humanidad en conciencia está evolucionando de una forma imparable, de una forma enormemente fuerte y que cada vez hay más seres humanos que están percibiendo la vida de una manera distinta a los influjos que el sistema hace sobre nosotros y, en definitiva, a los paradigmas, a las pautas y a los hábitos de vida que el sistema quiere imponer. Yo creo que estamos viviendo en ese sentido, en muchísimas personas, un cambio de paradigma y una voluntad y un compromiso de vivir de una manera distinta. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Es verdad que todavía hay una gran parte de la humanidad que está muy sometida a los dictados de esos paradigmas, de esas pautas y de esos hábitos de vida que impone el sistema, pero eso no nos debe hacer olvidar, no nos debe cegar la mirada para percibir que hay un avance importantísimo en muchísimos campos. Este mes de agosto yo he tenido la experiencia de donde vivo, en la ciudad de Sevilla, de contemplar como una enorme cantidad de personas se movilizaban con algo tan aparentemente tonto como el salvar la vida de un árbol. Hablábamos de los árboles hace un momento, ¿verdad? Pues el intento de tala de un árbol centenario, de un ficus, en el barrio de Triana, ¿no? Y la movilización ciudadana espontánea, autónoma, ¿no?, que se ha organizado, las personas que cuando empezaron a talar ese árbol, afortunadamente se consiguió a través de un auto judicial parar la tala y el árbol se ha salvado. Pero cuando se estaba metiendo mano a ese árbol y los borbotones de savia sangraba el árbol conforme se le iba talando, era espectacular, Indica, ver a la cantidad de hombres y de mujeres que en la calle lloraban sintiendo la vida que se estaba yendo de ese ser vivo, ¿no? Esto para mí tiene una enorme importancia, es decir, el hecho de que vayamos también saliendo del antropocentrismo, el hecho de que vayamos viendo nuestra unión con la vida, el hecho de que vayamos viendo la vida también y respetándola en los otros reinos de la naturaleza. En fin, no me enrollo que tenemos poco tiempo, pero yo sí percibo con claridad un cambio fortísimo en la conciencia humana. De la misma forma que percibo, por ir a la otra parte de lo que tú preguntabas, de la misma forma que percibo que los influjos para intentar que esto no sea así son enormes. Los influjos que van dirigidos, no voy a repetir lo que hemos comentado ya, pero sí lo quiero recordar, a que no estemos plenos, a que no estemos en plenitud, a que seamos vulnerables de muchas formas, desde el punto de vista de nuestro estado energético y físico, desde el punto de vista de nuestra situación económica, porque esa vulnerabilidad nos convierte en débiles, nos convierte en manipulables y nos convierte en personas que se nos puede, entre comillas, llevar a un sitio o a otro. Eso lo estamos viendo. Y en el ámbito de las redes sociales, yo lo que invitaría fundamentalmente es a un compromiso, a una responsabilidad. No es sencillo, bueno, es sencillo, pero entramos en una práctica que lo sencillo lo convierte en complicado. Yo me lo impongo a mí mismo. Cuando me llega algo al móvil que me envía una persona, yo he adquirido el compromiso conmigo mismo, Indica, de no distribuir nada que me llega al móvil, salvo que compruebe que es verdad. Que es verdad en la medida en que se puede comprobar, es decir, tener la constancia de que no es lo que se llama una fake news. Esto lo he asumido como un compromiso conmigo mismo. Yo no puedo servir de vocero de lo que llega a mi móvil sin hacer yo de filtro de la veracidad, en la medida de mis posibilidades, de la veracidad que puede tener esa información. Creo que esto es un compromiso que todos deberíamos asumir con nosotros mismos. Sé que a veces nos puede y quedamos muy bien porque nos viene algo que nos resulta curioso y ya se lo estamos enviando a un grupo de WhatsApp o a 2 grupos de WhatsApp o a 10 amigos. Y parece que de esa forma nos hacemos notar y caemos mejor porque compartimos, porque divulgamos, pero hay que tener un compromiso con nosotros mismos para no ser una especie de meros reboteadores de lo que nos llega sin que nuestra conciencia y nuestro discernimiento actúe. Creo que esto es fundamental y también es fundamental la selección. Tenemos que ser selectivos. Tenemos que tener muy claro que en el mundo de las redes hay de todo y creo que ya somos mayorcitos o deberíamos serlo como para tener muy claro cuáles son aquellas plataformas, cuáles son aquellos canales, cuáles son aquellas personas
que merecen la pena escuchar, que merecen la pena sintonizar, que merece la pena atender. Y a partir de ahí, todo lo demás, que hay un enorme jaleo, un enorme ruido, dejarlo a un lado. Creo que tenemos que ser muy selectivos. Hay plataformas, no es por regalarte los oídos como la tuya, que yo aconsejo. Oye, que estás interesado en otra versión de la realidad, en cuestiones que no aparecen en los informativos. Por ejemplo, pues el canal de Enrique es un canal magnífico para que estés al tanto. Aconsejo el tuyo y otros canales, ¿no? Pero hay que ser selectivo, no vale cualquier cosa. Creo que tenemos que ser ya de una vez mayores de edad desde el punto de vista de la conciencia. Y esto lo plasmo y concluyo, por tanto, en estas dos prácticas, que son prácticas de conciencia aplicada a las tecnologías y aplicada a las redes sociales. No ser reboteadores, hacer una labor de discernimiento en lo que de mi móvil, no en lo que entra, que no puedo controlarlo, pero sí en lo que sale. Eso entra dentro de mi responsabilidad y tiene que ver con mi discernimiento igualmente el ser selectivo y no estar permanentemente enganchándome a todo lo que me dicen, ni a todo lo que me llega, ni a todo lo que hacen publicidad, ni a todo lo que me va llegando por un lado ni por otro, porque eso nos mete en una maraña de confusión y finalmente altera nuestro ritmo de vida y a partir de la alteración de nuestro ritmo de vida altera nuestro mundo emocional y altera nuestro mundo mental. Yo coincido en que cuando nos vamos a lo sutil, ni siquiera mucho, ya comprendiendo lo sutil como lo emocional y lo mental, que es, vamos, está a la orden del día y tiene un poderío en nuestra vida superior a lo físico. Al final lo físico sirve a lo emocional, podríamos decir casi. Cuesta mucho cuando nos vamos a lo sutil mantener un criterio y un discernimiento que en lo físico, porque es más tangible, se ve muy claro. Entonces está muy bien trazar analogías. Y lo que estabas diciendo de la información, para mí es muy claro, al moverme en redes y ir profundizando, porque profesionalmente es una herramienta y canales como Telegram donde circula mucho la información. La información es un alimento emocional y mental y espiritual también puede serlo. Entonces, cuando uno pone delante suyo un plato de comida y está todo el día saturándose y comiendo cualquier porquería sin filtrarla, metiéndose cualquier mierda dentro del cuerpo, se entiende muy claramente, uno lo ve y saltan las alertas de que eso no es sano, no es saludable. Incluso tomas conciencia de que eso te está sentando mal. Pero cuando te vas a lo sutil, de lo emocional, de lo mental, de la información, tal como circula hoy en día, se pierde esa referencia. Y estoy muy de acuerdo en que no llegamos a percibir la gravedad, la dimensión de ese hábito de ser reboteadores de información constantemente, de no filtrar, de no tener tampoco un criterio para discernir en qué porcentaje algo que puede ser bueno llega a ser malo, como la medicina, como el alimento. La medicina es saludable, pero la tomas en dosis microscópicas o incluso homeopáticas, y ahí es donde produce un efecto positivo. Entonces, con la información negativa, con todo esto, ya estando las cartas encima de la mesa, creo que hay que ser muy cuidadoso y entender que es importante nutrirnos de todo, pero que hay alimentos que tienen que ser mucho más abundantes, como las verduras, como la comida fresca, ecológica, como el agua, y hay otros que tienen que ser mucho más selectivos, como son alimentos que son importantes, las noticias duras, negativas, de lo que está sucediendo en el mundo, pero que no pueden ser la base de nuestro menú. Así que coincido mucho en eso porque es algo que veo y que no... Como estamos con el móvil y estamos con otra cosa y ni siquiera le ponemos conciencia a eso, no nos damos cuenta del impacto en cadena que puede llegar a generar y cómo se generan esas viralizaciones de cosas y enfocan la conciencia en nuestro día a día. Bueno, quería hacer ese apunte. No sé si quieres añadir algo más, Emilio, si no seguimos. Recordar, lo sabemos, lo hemos compartido ya también en tu canal, pero nunca está mal recordarlo, que todas estas grandes plataformas, todas estas grandes redes sociales, las corporaciones, ¿no?, que andan detrás de todas estas grandes redes, lo que no cobran, lo hemos compartido ya y quiero recordarlo, repito, no cobran por una sencilla razón. Porque nosotros no somos clientes. Si fuéramos clientes de esas redes, nos cobrarían. Pero los seres humanos no somos clientes de esas grandes redes, de esas grandes plataformas. Somos el producto que venden. Somos el producto que venden. Por eso precisamente no nos cobran. Todo lo contrario, nos tendrían que pagar
porque nosotros somos el producto que venden. Tienen un control absoluto, un monitoreo continuo y profundo de todo lo que vemos y no vemos, hasta qué punto lo vemos y lo dejamos de ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso con sus algoritmos lo condensan a través de una serie de ratios donde miden nuestro mundo emocional, donde miden nuestro mundo mental, donde miden nuestros gustos, nuestras aficiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto finalmente, esto es un producto que se vende. Se vende a grandes corporaciones a modo de marketing para procesos de venta, se vende a gobiernos que quieren también tenerlos monitorizados y controlados y, por tanto, tener esa conciencia, no perderla. Yo no estoy haciendo un llamamiento, ni tú, por supuesto, a que nos alejemos de la tecnología, pero que conozcamos sus pros y sus contras, que seamos conscientes que esas grandes corporaciones no nos cobran porque para ellos somos el producto que venden y que no olvidemos nunca esto y a partir de ahí que utilicemos el sentido común, que utilicemos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad y utilicemos el discernimiento para convertir estas tecnologías en un instrumento de conciencia y no en un instrumento de atontamiento y de adoctrinamiento. Y también comprender esto que dices del algoritmo, que es fundamental. O sea, hay algoritmos que son ya inteligencias artificiales súper inteligentes que aprenden, sobre todo cuando miras como lo que es YouTube, Google. Hemos visto con la censura de una manera muy clara, porque no tenían otra opción, tenían que mostrar un poco eso, porque al final, si de manera orgánica la información la hubiesen dejado circular, la dejasen circular, eso sería un potenciador de la conciencia, de lo real, de lo orgánico, de lo que se está moviendo. Entonces es muy importante comprender que los algoritmos, por cómo están programados, porque el algoritmo al final está programado por un ser humano, pero están programados para no servir a la luz, para servir a la naturaleza inferior, por la propia, no digo, estoy convencido de que es deliberado, pero incluso aunque no fuese deliberado, simplemente por esas descargas de dopamina, eso que sirve a los instintos más primarios del cerebro límbico, lo sexual, lo morboso, aquello que despierta en ti, aunque solamente sea por eso, y creo que va mucho más allá, que hay algo deliberado para manipular la percepción de conciencia, la opinión pública, que es lo que crea realidad. De hecho, Julian Assange decía que a él lo que le horrorizó más es ver cómo todas las guerras se habían podido producir únicamente porque contaban con la manipulación de los medios de comunicación. Si no, ninguna guerra se hubiese podido producir. Con el respaldo de las mentiras difundidas por los medios de comunicación. Entonces, los algoritmos al final, cuando tú ves lo que te muestran, el tipo de música que sale, el tipo de programas, es todo para servir la naturaleza inferior. La parte instintiva, la parte que no conecta con lo trascendente, que no conecta con el trabajo interior. A lo mejor se da de manera orgánica. No sé si es antes el huevo o la gallina, porque también es verdad que eso a lo mejor tú lo lanzas y tampoco tiene tanto impacto, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Educar también los algoritmos dentro de lo posible. Entender que al final cuando tú miras una cosa o cuando tú prestas atención a algo que a lo mejor no está en tu esfera de conciencia, lo que estás haciendo es reforzar que se te empieza a mostrar mucho más eso. Y entonces es un tema al final que cuesta mucho de darse cuenta de las implicaciones que tiene, de cómo nos afecta, de la adicción que genera también el estar ahí, en toda esa vorágine de información con el teléfono en el bolsillo y la desconexión de la realidad, de que lo que sale por los medios de comunicación y por las redes sociales no es la realidad, es una parte muy sesgada de la realidad que está para condicionar la opinión pública y para producir un efecto que está muy estudiado a través de la geoingeniería, que hay institutos que se dedican a ello y que además se promocionan ya abiertamente. Y es un tema mucho más importante de lo que parece y es un arma de doble filo, porque es verdad que también es la herramienta que nos permite conectarnos, comunicar y expandir mucho la conciencia. Pero el algoritmo no está para servir a ese propósito. Tenemos que ser nosotros que aprendamos a utilizar eso de manera consciente. Bueno, adelante, Emilio. No, totalmente de acuerdo, Indica. No puedo aportar más de lo que tú has dicho, lo comparto al 100%. Muy bien, avanzamos, que van pasando los minutos. Nos vamos al siguiente bloque, vida y muerte. Vamos a hablar de la vida, del misterio de la vida, aunque a veces se viva la vida desde lo prosaico y no se profundice en eso, pero ahí es donde está
el sentido de la vida, en el misterio y en lo profundo, de la iniciación, entendiendo la iniciación como que en la vida, a través de entender el significado profundo de la vida, el propósito del perfeccionamiento, del trabajo interior, uno se va iniciando a nuevas realidades desde las tradiciones esotéricas, y en este libro se habla de ello, y en muchas de las corrientes espirituales que sigue se habla de la iniciación como procesos en los cuales tú te estabilizas en un estado de expansión de conciencia, en un estado vibracional, y hay diferentes etapas que marcan la madurez, igual que a nivel físico uno pasa por, es un bebé, es un niño, es un adolescente, es una persona pues más o menos mayor de edad, es una persona madura. A nivel de conciencia también se dan todos esos procesos, y ese es el primer bloque. Así que es bastante amplio y te cedo la palabra. Sí, es amplio, pero estamos hablando de un pilar fundamental de la vida y de la existencia. Llevo un tiempo estudiando en profundidad todo lo que tiene que ver, antes lo citaba de pasada, con la astrofísica. Siempre me ha interesado, tanto a mi esposa como a mí, es un tema que siempre nos ha interesado, pero hace un tiempo que ese interés lo estamos desplegando a modo de estudio profundo, a modo de estudio de grandes autores, de lo que son ahora mismo los referentes fundamentales, tanto desde el punto de vista personales como de escuelas científicas en el ámbito de la astrofísica. Y esto dará lugar en su momento a lo que esperamos que sea un libro sobre cosmogénesis, que intentará resumir en unos 30, 40 postulados lo que la ciencia indica hoy sobre la realidad del universo y la realidad de la existencia, sobre su origen y sobre su desenvolvimiento. Y intentaremos también ponerlo eso en relación con lo que nos enseñan las tradiciones espirituales. Bien, todo esto, ¿por qué lo comparto? Porque crece, indica, el convencimiento en el ámbito científico de que la vida en el universo es inevitable. Es decir, frente a la visión que se tenía antes de que la vida en el universo puede ser una excepción, una especie de accidente excepcional, hoy día cada vez son más los científicos que perciben, que ven que la vida llena el universo por completo, que se expresa, por supuesto, de multitud de formas, pero que llena por completo el universo. Y cada vez más son los científicos de renombre que incluso nos hablan de que el universo es una inmensa unidad de vida orgánica, una inmensa unidad de vida orgánica. Sería como un ser humano, pero a lo bestia. Es decir, lo que en nosotros son células, pues estaríamos hablando de planetas y de estrellas. Lo que en nosotros son órganos, estaríamos hablando de galaxias. Y todo tiene un sentido. Es decir, la visión de que la vida llena el universo y de que el universo es una inmensa unidad de vida orgánica, lleva a su vez a la convicción de que no hay azar, de que no hay casualidades, sino que esa vida y el universo mismo se despliega con un sentido. Y sentido, es importante que lo recordemos, que tiene las mismas letras que destino y no es casual. Cuando hablamos de sentido, también hablamos de destino, se forma en castellano con las mismas letras. En definitiva, cuando hablamos del universo, cuando hablamos de la realidad majestuosa en la que vivimos, tenemos que percibirlo cada vez más como una vida en despliegue, como una vida en evolución, de la que nuestra vida forma parte, y forma parte, como muy bien ya nos enseñó Willy Jigger con su famoso libro La ola es el mar, no forma parte de una manera pequeñita como un grano de arena en el desierto, no. Es verdad que mi vida, la tuya, son olas en la gran vida, en el gran océano de la vida del universo. Pero siendo olas, somos también el océano, somos también la vida misma, porque es esa vida la que se está expresando, es esa vida la que se está expresando en ti. Cuando esto lo vamos, de alguna forma, no viendo intelectualmente, que es un paso evidentemente necesario, sino que lo vamos integrando, vamos comprendiendo lo que los orientales llaman el Tao. El Tao es que la vida es un camino, que la vida tiene un sentido. Y efectivamente, ese sentido de la vida es tan maravilloso que el símbolo del Tao es el yin
y el yang, es decir, es un círculo donde una parte es negra y la otra es blanca, donde en la parte blanca hay un circulito negro, donde en la parte negra hay un circulito blanco, para que rompamos dualidades y para que percibamos que la vida, teniendo un sentido, todas las formas de vida que hay en el universo la podemos vivir alineados con el sentido de la vida, lo cual significa ser sensatos y evolutivos, o en libre albedrío, las formas de vida como la humana, que tenemos libre albedrío, podemos vivirla a contramano del sentido de la vida, es decir, lo podemos vivir de una forma insensata, es decir, de una forma involutiva. Y el Tao, el sentido de la vida y el sentido del universo, es tan majestuoso que todo lo admite e incluso tiene la capacidad de que lo que va a contramano de la vida, insensato, involutivo, darle la vuelta en conciencia a favor de la vida. Esto, dicen los maestros, no justifica el dolor, el sufrimiento que originan aquellos que van a contramano de la vida. Ir a contramano de la vida es el servicio a mí mismo, el yo, y yo soy aquí lo único que importa y lo único importante, pasando por encima de los demás, de los seres humanos, de las otras formas de vida. Eso origina dolor, eso origina sufrimiento, y los maestros nos dicen, ese dolor y ese sufrimiento no lo justificamos. Allá cada uno en su proceso evolutivo, su alma, etcétera, etcétera, al originar ese dolor y ese sufrimiento. Pero que seamos conscientes que en lo macro el sentido de la vida es tan majestuoso que incluso lo involutivo lo convierte en evolutivo. Llegado a este punto, cuando vamos teniendo esta comprensión de las cosas en Dika, nos han dicho los maestros, date cuenta, nunca vas a encontrar el sentido de tu vida. Nunca. Si lo que buscas es el sentido de tu vida, nunca lo vas a encontrar. Busca el sentido de la vida y cuando halles el sentido de la vida, encontrarás el sentido de tu vida. Porque tu vida no tiene sentido si no es dentro del sentido de la vida. Bajo la influencia de nuestra personalidad, bajo la influencia de nuestro ego, de nuestro pequeño yo, nos empeñamos, ¿no?, en buscar el sentido de mi vida, de mi vida. Y ahí están las sabias, ahí están los sabios que nos dicen, no busques el sentido de tu vida, busca, integra, date cuenta del sentido de la vida y a partir de ahí descubrirás inmediatamente cuál es el sentido de tu vida. Esto también, utilizando palabras que vienen de místicos españoles, vendría a decir algo así, utilizando un término que creo que hay que poner entre comillas, pero que, en fin, al hilo para no divagar demasiado, es el que voy a utilizar, que es el término Dios. A mí me gusta mucho más el término oriental de aquello, porque no se le puede, es innombrable, pero en fin, en Occidente se le llama Dios. Pues bien, lo que nos enseñan los místicos cristianos, lo que nos enseñan los místicos sufis, es algo tan sencillo como ve a Dios en todas las cosas. Ve a Dios en todas las cosas. Y a partir de ahí, ve todas las cosas con los ojos de Dios. Primero ve a Dios en todas las cosas y a partir de ahí ve todas las cosas con los ojos de Dios. Evidentemente, lo que hablamos aquí de Dios es una percepción de la divinidad que no es antropomórfica, no es un señor de barba que anda por ahí para juzgarnos, premiarnos o castigarnos, sino que estamos hablando de esa divinidad que impregna la vida misma, que es la vida misma, que es la existencia, que está fuera y que está dentro. Y al estar dentro, desde mi divinidad, la percibo fuera. Y percibiéndola fuera, no me quedo solo en ver a Dios en todas las cosas. Es que como está en mí, veo todas las cosas con los ojos de esa divinidad que está en mí. Y eso indica es el camino de la iniciación. Eso es la iniciación. La iniciación es un camino que nos saca del cascarón del pequeño yo, nos saca del cascarón de la mirada del ego, de la mirada corta, del mí, del sentido de mi vida, de mi personalidad, de mis circunstancias, el yo y mis circunstancias del que hablaba maravillosamente Ortega y Gasset. No, salimos de ese cascarón. Tenemos una perspectiva más amplia de la vida y cuanto mayor vaya siendo esa amplitud en nuestra visión, iremos avanzando en lo que se llaman grados de iniciación. Los grados de iniciación son la integración de la vida como una realidad que te trasciende a ti, aunque a su vez tú eres parte inexorable e importantísima de esa vida, de la misma forma que el punto de una esfera es la esfera misma.
y los procesos de iniciación de los que Javier y yo hablamos en el libro que tú has sacado a colación, que es un resumen, una aproximación a los procesos de iniciación que siempre se han enseñado en todas las escuelas de misterio, en todas las corrientes esotéricas y en todas las tradiciones espirituales, es precisamente eso. Sal del cascarón de tu pequeño yo y empieza a observar la vida con perspectiva. Decía Elena Blavatsky, monta en el ave de la vida. No vivas la vida aquí pegado a la tierra, tienes que montar en el ave, tienes que tener perspectiva para percibir la grandeza, para percibir la grandiosidad de la vida y de tu vida y de comprender lo que es tu vida en el contexto de esa vida. Y en definitiva también, y concluyo, esto tiene que ver con lo que se nos enseña especialmente en la ciencia del yoga, donde todo el camino del yoga es un camino que va dirigido a samyama, a la verdadera meditación, las fases superiores del Raja Yoga, donde en el estado superior de meditación, que es Samadhi, el ser humano puede percibir, el ser humano puede experimentar, es el culmen, es la culminación, indica, de la iniciación, que esa barrera entre el yo y lo que me rodea, esa barrera entre el sujeto y el objeto es ficticia. Y esa barrera el ser humano puede romperla. Diríamos que la persona que culmina el proceso de iniciación se diluye la barrera entre el sujeto y el objeto. Sí, tú vives, tú existes, tú eres, pero todo lo que te rodea no deja de ser distinto de tú y todo lo que está ahí no es distinto de ti. Se rompen esas barreras y esta diría, de una forma coloquialmente expresada y muy rápida, que es la culminación del proceso de iniciación indica. Me gustaría hacer una breve aportación. Claro que este tema es muy amplio y cada uno lo está mirando y lo está mirando desde un lugar, desde una posición diferente. Entonces, no es algo que se puedan dar recetas generales y hay todo un trabajo de trabajarse a sí mismo, ¿no? De empezar no por aquello que está lejos o aquello que es abstracto, sino por los conflictos que uno tiene, por las dificultades que uno va encontrando recurrentes en su día a día. Pero más allá de eso, yo también una de las cosas que creo que es súper importante reivindicar, porque si no caemos en el abordar toda esta cuestión desde esa mente concreta y racional con la que operamos en el día a día, es darse cuenta de que uno tiene que aprender a volar, como hacías referencia a Blavatsky, pero volamos con nuestra mente, volamos con nuestra imaginación. Es muy difícil que tú puedas tener una experiencia más allá de lo cotidiano, a no ser que te permitas viajar con tu mente hacia lugares o espacios o reflexiones o meditaciones de lo que no conoces. Los niños lo hacen maravillosamente. Los niños están en esta realidad física jugando y están en esa realidad subjetiva, espiritual jugando y están entremezclando las dos. Entonces, yo creo que es muy importante como adultos recuperar eso y darse cuenta de que no es un juego de fantasía, sino que es el juego de ir hacia los reinos psíquicos, los reinos de la imaginación y transportarte a esa mente abstracta que te lleva a otro estado de conciencia diferente, donde todo esto que estabas comentando cobra un sentido experiencial, porque te mueves en otra mente, que está más conectada con el espacio, que está más conectada con espacios, con sensaciones de plenitud, con el observador, con la contemplación y con empezar a vivir de verdad las mismas cuestiones que están enfrente tuyo, pero desde otro lugar. Yo creo que te escuché a ti hablar una vez de que no es tan importante el qué sucede, sino el cómo lo vives. Es muy difícil vivir el cómo de una manera muy diferente, a no ser que consigas ir un poco más allá de esa mente concreta, racional, en la medida de que no tienes una experiencia más allá de eso. Y hay que atreverse a experimentar y a jugar. Obviamente, el conocimiento es muy importante porque al final es un mapa que te señala caminos, pero hay que salir de lo intelectual y hay que irse hacia el mundo de las sensaciones. Obviamente hay que hacer un trabajo de silenciación interior y de evitar los conflictos, porque cuando vas hacia eso, lo primero que te vas a encontrar son todas las cosas que no has resuelto anteriormente. Y eso hace que la vida de verdad merezca, en cualquier circunstancia y contexto, merezca de verdad la pena vivirla. Creo que es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones, el desde dónde
las abordamos? Me recuerda lo que acaba de compartir, una de las primeras canciones, creo que fue de las primeras que compuso Joan Manuel Serrat, que fue la banda además de una película, la segunda película que él interpretó siendo muy jovencito, Vivir para vivir, donde hablando de la vida, él dice, ¿qué más da que pegue o bese? ¿Qué más da que pegue o bese? Es la vida, es la vida. Recientemente leía una de las últimas cartas que escribió Oscar Wilde, la escribió desde prisión. Oscar Wilde, siendo un personaje de los más famosos de Inglaterra, es encarcelado allá por 1895 por su homosexualidad y es encarcelado y condenado a trabajo forzado. Y había sido delatado por su amante, por Douglas. Y él escribe una carta, estando en la cárcel, escribe una carta a Douglas, llevaba 2 años y medio en la cárcel Oscar Wilde, en Dica, y le escribe una carta que fue publicada a la muerte de Oscar Wilde y que hoy la podemos encontrar. Es una carta como las cartas antiguas. Hoy es un libro de 110 páginas y lo podemos encontrar con el título De Profundis. De Profundis. Aconsejo, a la hora de entender lo de pegar y besar la vida, aconsejo enormemente la lectura de esta carta de Oscar Wilde, porque él perdona a Douglas. Le agradece que lo haya delatado, que lo haya traicionado, porque el hundimiento que ha tenido en su vida le ha abierto puertas experienciales, como tú decías, que antes le estaban vedadas y que si no hubiera sido por esa experiencia terrorífica de ser absolutamente desterrado, ninguneado, expulsado, arruinado, etcétera, etcétera. De hecho, él cuando sale de la cárcel se va a vivir a París y muere en la indigencia absoluta a los pocos años. Pues bien, él habla de toda ese valor que tiene esa experiencia. Y hay un momento concreto que dice, Douglas, yo antes de vivir esta experiencia solamente degustaba los frutos del lado luminoso del jardín. Solo degustaba los frutos del lado luminoso del jardín. Gracias a la experiencia que estoy viviendo, me he dado cuenta de que también hay frutos en el lado oscuro del jardín. Y me he dado cuenta que esos frutos también me producen deleite. También son frutos dignos de degustar. Y hoy percibo los frutos, hoy saboreo los frutos de todo el jardín. El lado luminoso y el lado oscuro. La verdad es que es conmovedor cuando entramos en esto. Y por fin, para no enrollarme más, cuando hablamos de iniciación hay veces que me dicen, pero Emilio, yo no tengo tiempo de empezar a leerme tratados, tratados esotéricos, de escuelas de misterio, ni siquiera tengo tiempo de leerme el libro que tú y Javier habéis escrito a este respecto, porque no, algo mucho más breve, algo que pueda en 15 minutos, 10 minutos leer lo que significa la iniciación, los procesos que esto conlleva, la evolución que eso implica. Pues bien, hay un texto, indica, que yo aconsejo vivamente. Está escrito en la barrera entre el siglo XIX y el siglo XX. Y está escrito por un ser muy controvertido que fue Friedrich Nietzsche, el gran filósofo germano. Me estoy refiriendo en concreto a la obra Así habló Zaratustra, que son discursos de este personaje que se inventa Nietzsche, Zaratustra. Pues bien, yo aconsejo vivamente la lectura del primer discurso. Ya está, son unas pocas paginitas, muy pocas, nada. En 10-15 minutos has leído, o menos, has leído el texto. El primer discurso de la obra Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Y ahí se nos dice, se nos remarca, y me he acordado, y lo estoy sacando a colación, ahora verás por qué, a propósito de una cosa que tú has dicho, nos dice que en nuestro proceso iniciático, en nuestro proceso evolutivo, el ser humano pasa primero por una fase. La fase que él llama del camello. El camello por la joroba, ¿no? Por los pesos, por los lastres, ¿no? Es el ser humano que vive subordinado, sometido. Es el ser humano que vive, dice Nietzsche, en el debo de, tengo que. Tengo que, debo de, tengo que. Todo el tiempo eso, sometido, con presión, con obligaciones, con deberes, intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero siempre pisoteado. Hay un momento determinado donde dice Nietzsche que el alma humana dice, no, hasta aquí hemos llegado. Tengo que romper con esto. No puedo seguir siendo un camello. Y dice que entonces el ser humano se transforma de camello en león.
Fíjate el cambio de figura, el león como arquetipo. El león es el yo quiero, el yo quiero. Ya está bien, de debo de, tengo que, me lanzo al mundo. Me lanzo al mundo, si quiere que lo expresemos así, a conquistarlo, a hacerlo mío. Voy a buscar fuera mi realización, voy a buscar fuera el ser un ganador, voy a buscar fuera el éxito, la fama, el disfrute, el goce, el placer. Me lanzo fuera a conquistar el mundo. El yo quiero, ese es el león. Y nos dice Nietzsche, pero hay un momento determinado en el proceso evolutivo humano que te das cuenta que ese es un camino a ninguna parte. Que ese camino hacia afuera, de estar buscando fuera, la felicidad fuera, las relaciones fuera, todo fuera, es un camino que realmente nunca te da plenitud. Y en ese momento se produce la siguiente transformación. La transformación de el león en niño, en niño. Fíjate lo que se habla hoy tanto del niño interior. Bueno, pues ahí en 1899 ya estaba el niño en escena en esta obra de Nietzsche. ¿Y el niño cómo vive? ¿Cuál es la forma de vivir del niño? La del camello, debo de, tengo que. La del león, yo quiero siempre ahí con la lengua afuera, hacia afuera. ¿Y la del niño cuál es? El juego de crear. El juego de crear. El juego de crear, como tú has definido muy bien, el juego de crear en conciencia. El ver la vida como de verdad la vida es, nuestra capacidad de interacción con ella continuamente y nuestra capacidad creadora. Y a partir de ahí ir elevando la vista, ir elevando nuestras pautas y hábitos de vida, y elevando nuestra visión de las cosas para que efectivamente podamos percibir y podamos realizar esa capacidad de crear, no desde el pequeño yo, sino desde nuestro verdadero ser que todos tenemos. Creo indica que estas transfiguraciones del primer discurso de Zaratustra también tienen mucho que ver y resumen de una forma muy concreta, muy sintética, pero también muy cierta el proceso iniciático del ser humano. Lo voy a resumir incluso un poco más porque mi frase favorita o una de las favoritas de Nietzsche, no sé si será extraída de este libro de Así habló Zaratustra, que no lo he leído, o si no tiene todo el sentido en su proceso de desarrollo de su obra, ¿no? Y de compartir sus reflexiones, que dice, la madurez del hombre es vivir con la seriedad con la que juega el niño, que en el fondo resume eso, ¿no? Y es muy simbólico. A mí me gusta mucho porque la seriedad con la que juega el niño, es verdad, es algo de vital importancia jugar. Es algo que se toma muy en serio y no le quites el juego porque lo sacas de ese estado de fluir y entra en otro estado y se pone a llorar, pero para él es muy importante el jugar con la vida. Y eso. O sea, creo que lo complicado es llegar ahí, porque ahí no se llega a través de adquirir conocimiento, sino que hay que ir a tocar todas esas heridas, ya que hablabas del niño interior, ¿no? Todas esas huellas que van quedando, ¿no? Y ir quitando todo ese lastre para de verdad, ¿no? Poder volver a conectar, ¿no? Desde una madurez mayor, pero con ese estado de simple, ese estado además de bienestar, ese estado juguetón y ese estado donde estás dentro y estás fuera al mismo tiempo y vas jugando y vas moviéndote entre lo externo y lo interno, lo subjetivo y lo objetivo. Así que vamos un poco pasados del tiempo que habíamos pactado. No sé cómo lo ves, si compartimos unas preguntas del público o nos da para el último tema del bloque, que es la muerte, como tú prefieras, Emilio. No, yo lo dejo a tu elección, Indica, de verdad. No, por mi parte, encantado, lo uno, lo otro, como tú, lo dejo a tu elección, que para eso tú diriges el programa. Pues venga, vamos a extendernos un poquitín más. No hace falta que tampoco nos enrollemos muchísimo, pero el misterio de la muerte consciente, las señales, y esto buscando por ahí algún vídeo vi que hablabas, no vi el vídeo, pero vi que hablabas también de las señales del tránsito y luego desde lo particular, tu experiencia personal, las experiencias cercanas a la muerte, que fue, yo creo, un momento muy culminante en tu vida que pues, fue transformador y que marcó una etapa, no sé hasta qué punto, un cambio de dirección. Así que hablemos un poco de la muerte, del misterio de la muerte. Además he visto que entraban preguntas, así que las agruparemos con este bloque. Muy bien. Quizá lo primero a tener en cuenta de que todos los sabios y sabias que están ahí como referentes de la civilización, todas las tradiciones espirituales, todas las escuelas filosóficas trascendentes, multitud de textos y documentos
desde hace milenios y desde hace muchísimo tiempo que el ser humano ha ido escribiendo y ha ido compartiendo. Todo lo que las experiencias cercanas a la muerte ponen de manifiesto, todo lo que nos indican las personas que tienen el don, porque cada uno tenemos nuestros dones, y hay personas que tienen el don de ver desencarnados, es decir, de ver almas que acaban de fallecer sus cuerpos físicos y que están desencarnando. Todo esto indica, para mí, son fuentes que hablan con claridad de que hay vida más allá de la muerte. No es una creencia, no, es algo que viene dado, que tiene el soporte en todas estas grandes fuentes, ¿no? Siempre que escribimos un libro, siempre que mantenemos una tesis o una hipótesis, necesitamos fuentes, ¿no?, para reforzar eso que estamos diciendo. Pues creo que hay fuentes muy importantes que nos hablan con claridad de que la vida es mucho más que la vida física. Diríamos que la vida es un continuum que se despliega por distintas habitaciones y fundamentalmente ahora estamos en la habitación de la vida física. Cuando nuestro cuerpo físico fallece, vamos a una especie de vestíbulo, que es el tránsito por el que accedemos a la otra habitación de la vida, que es la habitación de la vida en el plano de luz. Pero la vida es un continuum y lo que somos, ahora está aquí, en esta habitación. Cuando mi cuerpo deje de funcionar, pasaré a estar en la otra habitación. Y tanto en la habitación de la vida física como en la habitación del plano de luz, soy yo. El yo soy del que tanto nos han hablado las tradiciones espirituales, el ser. Hay que diferenciar, afortunadamente otros idiomas no, pero el castellano lo permite, entre ser y estar. El ser es un continuum, el estar depende. Ahora estamos en la habitación de la vida, en el plano físico, y habrá un momento determinado que lo que somos estará en la vida de la habitación en el plano de luz. Creo que es muy importante tener en cuenta esta diferencia fundamental entre el ser y el estar. Dicho esto, la muerte consciente. ¿La muerte consciente qué significa? La muerte consciente significa que desaparece la muerte. Es decir, yo no tengo ningún tipo de duda, indica, de que este cuerpo y esta personalidad que es Emilio, hay un momento determinado que va a morir. Pero sé igualmente que lo que yo soy no se va a ver afectado por la muerte de Emilio. Es decir, la muerte de mi estar no va a afectar a mi ser. Y cuando se produzca ese momento, yo lo viviré no desde el estar, lo viviré desde el ser. Y lo que percibiré desde el ser y desde la conciencia, mira, ya llegó el momento. El coche que estaba utilizando ya ha dejado de funcionar. Me bajo del coche y voy a la habitación de la vida en el plano de luz. Mi ser pasa a estar en ese otro plano, en esa otra habitación, que es el plano de luz. Y lo hago con plena conciencia. Hay seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad que esto lo han hecho una realidad. Yo aspiro a vivir mi muerte física de esta manera, un acabarse del estar, pero mi ser sigue en su plenitud, en conciencia vive esa muerte de este estar y su paso a ese nuevo estar en la habitación del plano de luz. Y hay una frase, hemos hecho referencia a distintos autores, ahora vamos a ir a algo que es mucho más que un maestro para mí, ¿no?, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando ha resucitado, pasa 40 días aquí con su cuerpo de resurrección, que es el cuerpo etérico, el que utiliza, el cuerpo físico había fallecido, utiliza el cuerpo etérico como cuerpo de resurrección durante los 40 días que está aquí, y en esos 40 días se dirige a sus discípulos, los que están con él, y le dice: hay entre vosotros aquellos que no probarán la muerte. El no probar la muerte. El no probar la muerte, ¿qué significa? El no probar la muerte es algo que tenemos todos los seres humanos a nuestro alcance. Y el no probar la muerte significa que cuando el cuerpo muere, tú sigues en plenitud de conciencia. Estabas en plenitud de conciencia el minuto antes del fallecimiento o el segundo antes del fallecimiento, y cuando el fallecimiento se produce, tú sigues en plenitud de conciencia. Estabas centrado en el ser y cuando cambia el estar, tú sigues centrado en el ser y no hay cambio en ti. Tú sigues siendo, tú sigues siendo ese ser.
ese no probar la muerte, es el no probar la muerte de la que nos hablan muchas tradiciones. He cogido esta expresión de Cristo Jesús porque creo que es maravillosa para resumirlo, pero está en muchas tradiciones. Y el no probar la muerte significa también que en conciencia sabemos que, evidentemente, nuestra vida aquí es perecedera, pero también somos conscientes de que no es casual ni el cuándo ni el cómo, ni el cuándo ni el cómo. El cuerpo físico fallece no por casualidad. El cese del estar no es casual, tiene que ver con el ser. El ser está aquí por algo, un propósito de vida, lo que los orientales denominan el Dharma. Y cuando eso se ha cubierto, cuando eso se ha cumplido, dejamos este estar desde el ser que somos. Por tanto, el cuándo, el momento, el día, la fecha, la hora en la que se produce el fallecimiento e incluso el cómo, enfermedad, accidente, etcétera, etcétera, no es casual. Todo tiene un sentido profundo que está relacionado con el ser y su interacción con ese estar. Y a partir de ahí lo que nos enseñan estos maestros es que cuando el ser humano va a llegar el momento de desencarnar, puedes percibirlo en conciencia. No hace falta que nadie te avise, no hace falta que nadie te diga nada. Tú empiezas a sentir en tu interior que has alcanzado la plenitud, es decir, que has cubierto el propósito de vida que te trajo aquí. Y a partir de ahí ya empiezas a darte cuenta que llega el momento de hacer el equipaje porque este estar se termina para que tu ser pase a otro estar. Pero nos dicen incluso que para las personas que esto todavía en conciencia le puede parecer muy extravagante o incluso un imposible, nos advierten de que la vida da señales. La vida, que estamos co-creando continuamente, da señales. La vida te indica, cuando vaya a llegar ese momento, la vida te lo va a indicar. La vida te va a reflejar, va a ser un reflejo de ti mismo para que te des cuenta que desde tu ser ha llegado el momento de partir, de abandonar este estar. Todo eso tiene que ver, indica, con la muerte consciente. Y las experiencias cercanas a la muerte lo que ponen de manifiesto es todo esto que estamos compartiendo, una experiencia cercana a la muerte como la que yo viví o las muchísimas que están documentadas, que están acreditadas, incluso por neurocirujanos, por científicos, por personal sanitario y personal médico, todas ponen de manifiesto esta enorme diferencia, interacción, pero a su vez diferencia que hay entre el estar y el ser. Y la muerte consciente es el destino natural en conciencia del ser humano. Es decir, el hecho de que la muerte deja de existir. Eres. Ahora estás, ahora no estás, estás aquí, estás allí y el ser se mantiene inmutable, el ser se mantiene en conciencia y no probamos la muerte. Yo creo que también es importante la noción de que cuando te mueres eres lo mismo que eras aquí. Es decir, si tú has estado en el estar solamente, pues ahí va a haber una gran confusión, porque donde siempre te has identificado está muriendo. Pero si tú aprendes a vivir en el ser, pues simplemente lo que comentabas, ¿no? El estado de conciencia se transfiere, hay un proceso de desencarnar conscientemente y te vas al otro lado. Y no he tenido la oportunidad de interactuar con algunas, pero no tantas como para poder tener referencias muy amplias o muy claras, pero desde luego he estado muy pendiente del proceso, estoy muy pendiente del proceso de nacimiento, de concepción y de crecimiento en la barriga de mi mujer y de cercano nacimiento. Y las señales son tremendas. Desde el segundo uno de la concepción, si estás atento y tienes una mínima sensibilidad, y los cambios energéticos que se producen son enormes. ¿Cómo no va a haber? Y de hecho, las pocas referencias que tengo de la muerte a través de algunas terapias que he realizado de personas que estaban cerca del proceso de desencarnar, también son muy claras, cómo la energía se va retirando del cuerpo y cómo se va focalizando una gran cantidad de energía ahí arriba. El cómo lo viva cada uno, pues dependerá de lo presente y lo atento que haya estado viviendo a lo largo de su vida. Pero no puede haber un cambio, una transformación tan grande sin que haya señales. Hablo de señales sutiles o energéticas, pero que seguro se manifiestan también físicamente. De hecho, yo creo que coincide mucha gente, ¿no? De que en el momento de que la persona se está
ya está desencarnando, hay cambios físicos muy claros. Claro, estamos hablando ya de un periodo que ya es muy evidente en las últimas instancias, pero que obviamente tiene una continuidad y que probablemente se note mucho, mucho antes. Al final estamos en lo mismo, ¿no? En que vas a morir como hayas vivido, generalmente, más allá de circunstancias kármicas, ¿no? Que uno pues, no puede saber. Bueno, vamos a compartir, si te parece ya, para cerrar, tenemos, ya que nos hemos tomado esta licencia, alargarnos hasta y media, un par de preguntas que hay. Haremos un par que tengo por aquí localizadas. Vamos con esta de Virginia. ¿Qué opináis de la moda en el mundo espiritual de saber el origen estelar? Me rechina mucho. Para ti, Emilio. Bien, lo de origen estelar, me imagino que se refiere a que venimos de otros planetas, ¿no? Semillas estelares, el de dónde vienes, etcétera, etcétera. Las razas con las que estás asociado, todas estas cuestiones. Desde el punto de vista de nuestro ser, que las tradiciones espirituales denominan fundamentalmente espíritu, somos realmente multidimensionales. Y si estamos en este plano, que es un plano de vibración, entre comillas, baja, es un plano maravilloso, pero desde el punto de vista de su gradación vibracional es un plano de baja gradación vibracional, si la luz del espíritu llega aquí, significa que esa luz del espíritu está en todos los otros planos de mayor nivel vibracional. Es decir, si aquí hay un foco de luz y el foco de luz da aquí, significa que ese foco de luz no solamente está aquí, sino que está en todos los puntos intermedios que hay hasta aquí. Desde el punto de vista, por tanto, del espíritu, del ser, somos multidimensionales. Ahora bien, desde el punto de vista de la consciencia que somos en el plano humano, tenemos que tener una cosa muy clara. Cuando llegamos a este plano, nuestro proceso evolutivo se desarrolla en este lugar, en este sitio. Soy más concreto todavía. Nuestro proceso de reencarnaciones, que es un proceso dilatado en el tiempo, de evolución en consciencia, es un proceso que si se comienza en la Madre Tierra, desde el punto de vista de toda la evolución que en este plano corresponde, se desarrolla y se despliega en la Madre Tierra. No hay salidas a otros planetas, no hay salidas. Una vez que se llega aquí, podemos venir de donde vengamos, pero una vez que estamos aquí, todo nuestro proceso de reencarnaciones se desarrolla en la Madre Tierra. De hecho, el cuerpo etérico al que ha hecho referencia Enrique y al que he hecho referencia yo, el cuerpo etérico, el cuerpo energético que los seres humanos tenemos, ese cuerpo etérico lo tomamos del etérico de la Tierra. Es decir, cuando nuestra alma se encarna, cuando nuestra alma se proyecta para encarnar, lo primero que hace es moldear el cuerpo etérico, que es el molde después del físico, y ese cuerpo etérico coge la sustancia como si fuera el barro, pero el barro etérico lo coge del etérico del planeta. Con lo que nuestra primera madre es la Madre Tierra, que nos proporciona la sustancia etérica con la que el alma, como si fuera un alfarero, hace el jarroncito de lo que va a ser tu cuerpo etérico, mi cuerpo etérico. Después, en el proceso de fecundación y en el proceso de gestación en el vientre de la madre, le he dado la enhorabuena a Indica por su próxima paternidad en privado. Aprovecho para hacerlo ahora en público. Pues bien, ahora van a tener una hermosa niña. Pues bien, esa hermosa niña está ahora en el vientre de la mamá. ¿Y la mamá qué es lo que ha hecho? La mamá, sobre el molde del etérico, le ha ido suministrando los componentes del cuerpo físico. Es como si el etérico fuera el tapete de un rompecabezas, de un puzzle que lo suministra la Madre Tierra, y ahora la mamá biológica nos da las fichas genéticas, celulares, que se van poniendo encima del cuerpo etérico para formar ese precioso bebé que después, cuando nace, es un ser humano que se desarrolla físicamente, emocionalmente, mentalmente. Todo esto lo estoy comentando para poner en evidencia la enorme ligazón que hay con la Madre Tierra. No es ninguna tradición espiritual, ninguna corriente espiritual seria habla de que cuando llegamos a este plano estamos aquí 2 encarnaciones, pero ahora encarnamos en las Pléyades y después encarnamos en Sirio y otra vez volvemos a encarnar aquí. Eso no lo mantiene ninguna tradición espiritual seria. Es mucho más una moda del supermercado espiritual, como dice esta persona, como dice Virginia, que una realidad. Así que yo comparto este sentir que tiene Virginia e insisto, venimos de muchos sitios. Una vez que llegamos aquí,
nuestro proceso evolutivo en la Madre Tierra va ligado durante toda nuestra dilatada reencarnaciones en nuestro proceso de evolución en conciencia a la Madre Tierra. Buenas, al morir a la mente nuestra de esta vida, ¿qué le pasa? Al morir, ¿qué le pasa a la mente que hemos tenido durante esta vida, esa encarnación? Bien, en esto las tradiciones y todas las escuelas son muy claras y muy precisas. Cuando el fallecimiento físico se produce, muere lo físico. Punto. Lo etérico, que ha sido el molde del físico, como acabamos de compartir, se disuelve y vuelve a la Madre Tierra entre 48 y 72 horas. Es el proceso, el tiempo que requiere el etérico para disolverse. Ese barro que habíamos tomado, que habíamos hecho el jarroncito de nuestro cuerpo etérico, se disuelve y en 48 72 horas se disuelve en la Madre Tierra. A partir de ahí, de lo que es nuestra parte perecedera, ¿qué es lo que sigue vivo? Lo emocional y lo mental. Al plano de luz, a esa otra habitación de la vida, solo puede llegar, solamente puede estar el ser. En las tradiciones occidentales, la dimensión álmico y espiritual. Es lo único que puede llegar a esa otra habitación, lo único que puede estar en la otra habitación, que es el plano de luz. Y ese vestíbulo que hay entre la habitación de la vida en el plano físico y la habitación de la vida en el plano de luz, ese vestíbulo que es el tránsito, es el lugar donde se disuelve lo emocional y lo mental. Lo mental y lo emocional, y en el caso de la pregunta, lo mental, tiene que disolverse. Y esa disolución en el tránsito, lo apuntaba también Indica, puede ser más o menos larga, puede ser más o menos, si queréis que utilicemos esta expresión, dificultosa. ¿De qué va a depender? De la densidad. Si nosotros por nuestra forma de vida hemos generado un mundo emocional y mental muy cargado, muy denso, muy egoico, eso en el tránsito está llamado a disolverse, pero claro, al ser tan denso requerirá, vamos a hablar en términos de esta habitación del plano físico, requerirá más tiempo que en el caso de personas que por su forma de vida, por su práctica de vida, no hayan densificado tanto, no hayan sido tan egoicos, tan egocéntricos y no hayan densificado tanto su mundo emocional y su mundo mental. Así que al morir a la mente de esta vida, la mente está llamada a disolverse junto con lo emocional en el tránsito y ese proceso de disolución durará más o durará menos en función de lo cargado que nuestro mundo emocional y mental lo hayamos creado en esta vida física. Bueno, pues nada, vamos a cerrarlo aquí, que estamos a punto de llegar a 1 hora y media. Agradecerte mucho, Emilio, pues el placer, el gustazo de estar aquí compartiendo contigo todo este rato. Creo que pues todos los que han estado aquí acompañándonos también lo han hecho. Además, he visto un número muy fijo todo el rato, lo cual me lleva a pensar de que ha estado la gente bien atenta, sin fluctuar mucho. Algunos se iba, algunos lo sustituía, pero ahí hemos estado. Y pues darte la última palabra, Emilio, por si quieres compartir algo más, tanto a nivel de lo que hemos hablado aquí como a nivel de tus actividades, de los proyectos que desarrollas. Bueno, lo más importante indica mi agradecimiento. Siempre te lo doy, pero es verdad, y no lo digo protocolariamente. El agradecimiento por abrirme esta ventana. Desde el punto de vista de actividades, ya que tú andas por Cataluña, pues compartir que como todos los años impartiré un taller en Barcelona que este año 2022 será el sábado 5 de noviembre. Estaré allí compartiendo un taller en la tarde del sábado 5 de noviembre. Y por lo demás, tan importante como el agradecimiento y mucho más importante que mis actividades, que nos mantengamos con mucha conciencia, que nos mantengamos con mucho discernimiento, que nos mantengamos con mucha confianza en la vida y con mucha esperanza. Estamos creando algo muy bello. Es verdad que en nuestro entorno las cosas están cayendo, pero hay que ser consciente que esa caída no es ni más ni menos que el problema necesario para que surja algo nuevo. Estamos naciendo de nuevo cada uno y estamos dando lugar a algo hermosísimo colectivo que Cristo Jesús llamó una nueva generación humana y en ello estamos. Así que más allá de todas las circunstancias duras de la vida, de las noches oscuras en las que pueda estar cada uno, de la distopía en lo personal y en lo colectivo que estamos viviendo,
permíteme que mis últimas palabras indica sean unas palabras de aliento, sean unas palabras de ánimo, sean unas palabras de confianza y sean unas palabras de conciencia. Estamos creando algo muy bello y lo que late en el corazón de tantas personas y brilla en nuestras almas, lo estamos haciendo realidad con esa capacidad creadora a la que hemos hecho mención durante la grabación. Pues con estas palabras de Emilio nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y bueno, estaremos en contacto a través de las redes como de costumbre.